Hoy, viendo las noticias, entre las muchas, siempre hay muchas, apareció una escondida por allí. Hoy se murió, creo que de muerte natural, el señor Ochoa, fundador del Cartel de Medellín, Juan David o algo así, Ochoa Vázquez. El oriundo de una región de Antioquia, en donde se fundó el primer grupo que podemos denominar paramilitar. Él es fundador del paramilitarismo. El Cartel de Medellín creó el paramilitarismo en Colombia. Y uno de sus familiares festejó hace muchos años, hace varias décadas, en una enorme fiesta. Habría que preguntarse alguna vez, parte de la verdad es esa, quienes asistieron a la fiesta. Pero en una de esas grandes fiestas narcotraficantes festejó que había conseguido la hectárea número 1.000.000 de su propiedad, de su posesión. La hectárea número 1.000.000 en manos de una persona, el señor Fabio Ochoa. A partir del narcotráfico, de la violencia, de eso que después llamamos el paramilitarismo, pero que está mal, es un mal nombre. Los ejércitos privados del narcotráfico consiguió la hectárea número 1.000.000 en su poder. Hoy, Ana Teresa Bernal, humildemente aquí nos dice, ojalá no pase tan desapercibida la noticia también, que el trabajo del distrito de la Bogotá Humana en estos 18 meses ha logrado que miles de víctimas en la ciudad, casi 10.000, puedan exigir la restitución de 1.000.000 de hectáreas. Y miren la diferencia. Y ese es un poco el tono histórico de esta reunión. Hace 3 décadas el narcotraficante se ufanaba por haber capturado 1.000.000 de hectáreas. Hoy, esta humilde administración no se ufana, sino que acompaña la restitución de esa misma cantidad de tierra, 1.000.000 de hectáreas, pero para miles de familias humildes que fueron víctimas de la violencia en Colombia. Sería bueno que algún día nuestros técnicos, nuestros profesionales nos mostraran un mapa de dónde están ese 1.000.000 de hectáreas, georreferencial, llaman eso. Cómo desde esta administración se puede incidir en una democratización de la tierra en Colombia. Y ese es un poco el reto que nos propusimos, cómo desde una ciudad sobre la cual el imaginario popular diría, ¿y qué tiene que ver con la tierra y con el agro si aquí lo que hay son calles y pavimentos y asfaltos y carros y buses y caminantes y el estrés propio de una gran ciudad del mundo? ¿Cómo podríamos en este núcleo urbano incidir en la mayor problemática que define, entre otras cosas, sin Colombia hay paz o sin Colombia hay guerra? La tierra. La tierra, que es también el agua. No hay tierra sin agua. La tierra sin agua no sirve, no vale. Escuchamos a alguien por ahí diciendo, no se discute el tema del agua. ¿Cómo que no? Si no se discute el tema del agua, no se discute el tema de la tierra. Y si no se discute la tierra, entonces ¿qué estamos haciendo? La paz es la discusión pública y finalmente la democratización de la tierra y el agua. Y entonces aquí tenemos unos instrumentos
que a mí me parecen fundamentales. No voy a hablar de historia, no se trata sino de mirar la política pública del distrito y analizarla. Indudablemente el objetivo no son 8,000 familias, como dice el plan de desarrollo. El objetivo son 400,000 personas que son víctimas del conflicto y habitan Bogotá. 400,000 personas son por lo menos 80,000 familias, falta un cerito a la cifra, ni más ni menos. Y ese cerito entonces es un cerito más en la dimensión que tiene que tener la política pública. 400,000 familias que el porcentaje que libremente quiera retornar y que le va a pedir a la unidad de restitución de tierra su tierra, pues va a pasar del 1,000,000 de hectáreas con toda seguridad. Y el gobierno nacional, a través de sus instrumentos, tiene que estar listos a garantizar que esa tierra se restituya. Y he aquí, digamos, una dimensión de este problema. Claro, ¿esa tierra dónde está? Esa tierra está en el Urabá, esa tierra está en Córdoba, esa tierra está en los Montes de María, esa tierra está en el Piedemonte llanero, en los valles del Cesar y del Magdalena. Esa tierra está también, me dice Ana Teresa Bernal, y cada vez con más fuerza, en la Orinoquía, en el Caquetá, en el Huila, en el Tolima. Los victimarios son diferentes dependiendo de la zona geográfica. Cada vez con mayor fuerza en la ciudad de Bogotá llega gente desplazada por el Estado y por las FARC, provenientes de regiones diferentes a Córdoba, al Piedemonte llanero, los valles del Cesar o los Montes de María. Provienen de otras regiones del país, del Tolima, del Huila, del Caquetá, del Cauca, muy seguramente, y cada vez más de Nariño, y no del Nariño andino, sino del Nariño de la zona pacífica, afros, cada vez con mayor fuerza llegando a la ciudad de Bogotá. Las 400,000 personas que llegaron, la mayoría no llegaron en los 80, no llegaron en los 90, llegaron en el siglo XXI. Llegaron en masa, casi de esos 400,000, casi 250,000 entre el año 2002 y el año 2010. Lo cual es un indicador de qué pasó en la historia reciente de Colombia. Casi que uno podría decir que esa primera década del siglo XXI en Colombia fue la destrucción enorme de una economía campesina en Colombia y su sustitución por una reserva, que no fue la reserva de los páramos, que no fue la reserva ambiental, que no fue la reserva de la selva, fue la reserva del narcotráfico. En la primera década del siglo XXI, con más fuerza que antes, la tierra de Colombia se le entregó al narcotráfico. Y por eso la virulencia de lo que estamos viviendo hoy. Obviamente, para que en una década, en el siglo XXI, no en el XX, no en el XIX, se le hubiera entregado la tierra de Colombia al narcotráfico, tuvo que hacerse con la complicidad de secciones importantes del Estado, de la política y del poder. Y por tanto, desde esta administración que humildemente dice vamos a pelear por ahora por 1,000,000 de hectáreas para las víctimas que llegaron a la ciudad de Bogotá y que las han pedido porque son su tierra, desde este pedacito de Estado que se llama el Distrito Capital, el objetivo es de una enorme envergadura, ni más ni menos tiene que ver literalmente con cambiar las relaciones de poder en el campo.
Y quiero que hagan un símil. Yo cambié las relaciones de poder en el aseo en Bogotá. En el aseo. Y ya quieren destituirme por eso. Por eso. El pecado de cambiarle el negocio a 4 grandes y entregárselo a miles de pequeños recicladores, casi o nos pone bajo el peligro de la destitución. ¿Cómo será cambiar las relaciones de poder del campo colombiano? ¿Cómo será decirle, ya ellos no están aquí, hay que decir que se retiraron y que nadie ha dicho lo contrario, que ese viejo canto y esa vieja fiesta narcotraficante que celebraba para una sola persona la acumulación de 1 millón de hectáreas, ¿cómo será decirle a ese tipo de gentes, sus testaferros, sustitutos, amigos políticos, amigos en el poder, ustedes se van de la tierra y a la tierra llega el campesino, llega la víctima, llega el pequeño empresario? Imagínense si pasó eso en el aseo en Bogotá, ¿qué pasará en la tierra en Colombia? He ahí la dimensión de lo que estamos abocando. Y este equipo de abogados aquí, de profesionales, algunos jóvenes, algunos no tanto, se convierte casi en una unidad de pensamiento, obviamente, porque esto es la profesión, la técnica, la ciencia del derecho al servicio de los más humildes, de las víctimas, de una población en condición de vulnerabilidad. Ustedes no son abogados de los grandes contratistas. Ustedes no son abogados de los narcotraficantes. Ustedes no son abogados de los violadores de derechos humanos. Ustedes son abogados y abogadas del núcleo que más dolor ha concentrado en las últimas décadas la sociedad colombiana. Ustedes cumplen funciones públicas. En ustedes se está creando un nuevo tipo de Estado y un nuevo tipo de derecho. Y permíteme hablar del derecho sin ser abogado. Aquí nos hemos acostumbrado, a veces hasta nos burlamos, de esa escuela de derecho construida en Colombia, que mira la palabra del decreto, del subdecreto, del infradecreto, y trata con esas palabras de construir la riqueza de los poderosos, mantenerla y de destruir los derechos de la gente. A eso habrá que ponerle un nombre algún día. Creo que en eso han sido especialistas los colombianos. No sé si habrá otras sociedades del mundo que tengan mejores especialistas en materia de usar la palabra contra el derecho por parte de los profesionales mismos del derecho. Eso que le ponen un nombre, pero yo no le llamaría santanderismo, porque Santander tenía otra. Realmente es erróneo, es, ¿cómo se diría? Con la figura histórica de Santander es injusto. Eso tienes otra. Eso nace del feudalismo, de la tesis de construir un derecho para defender la cerca, para no dejar correr la cerca, o para ampliar la cerca si el dueño de la cerca es poderoso. Es feudal. Aquí nosotros queremos un derecho que no se cree en el infradecreto para impedir el derecho, sino queremos que se construya un derecho
para defender la Constitución. La Constitución dice, no dice la ley lo reglamentará, no dice el decreto lo reglamentará, no dice nada de eso. Dice directamente: los grupos en condiciones de vulneración de sus derechos por razones económicas, políticas, sexuales, religiosas, gozan de especial protección. Y por tanto es obligación del Estado, no del presidente, no del Congreso, no del juez, no del alcalde, no, de todos. Es obligación del Estado garantizar que sus derechos se reconstituyan, que hayan acciones afirmativas, que no es limosna, sino que es voltear la política pública para que el discriminado o la discriminada se privilegie. No hay decreto que pueda impedir eso. Y por tanto, lo primero que tiene que hacer el abogado o la abogada es leer la Constitución y aplicar directamente la Constitución, sin intermediario en las normas, cuando se trata de proteger los derechos de la población discriminada. Y esto automáticamente es un derecho constitucional que deriva de la Constitución del 91, por tanto del Estado Social de Derecho. Aquí ningún abogado o abogada puede decir que, tratándose de la defensa de un derecho, de la garantía de un derecho de poblaciones vulneradas, hay que esperar que haga una ley, o hay que esperar a que hagan un acuerdo, o hay que esperar a que hagan un decreto. Lo digo porque aquí perdimos año y medio en discusiones jurídicas para que fuera posible que ustedes defendieran a las víctimas. No fueron resistencias en el Consejo, ni en el Congreso, ni en la prensa, fueron resistencias internas. Porque este es un aparato estatal de 60,000 personas que nosotros no hemos cambiado. Tampoco lo queremos cambiar. Nosotros aquí somos un barniz por encima. Ana Teresa, Susana y yo somos un barniz. A veces hasta se burlan de nosotros. Que el alcalde dijo, hagamos lo contrario. Unos espesores burocráticos construidos durante décadas. Un acumulado de la historia política de la ciudad de Bogotá, que origina unas culturas administrativas que en realidad no están al servicio de la gente, como ordena la Constitución. Por eso demoramos año y medio logrando, buscando la norma, la discusión, para que este barniz progresista pudiera, ante el Estado que dirige, lograr que el Estado permitiera que se pueda atender a las víctimas. Por eso necesitamos un nuevo derecho, y ustedes, profesionales, lo pueden ayudar a construir. No un nuevo derecho porque sean nuevas normas, sino un nuevo derecho porque es una nueva mentalidad del abogado y de la abogada. Son abogados de los pobres, decía mi mamá. Abogados de los pobres, son abogados de los discriminados, son abogados de quienes han sufrido el dolor. Son abogados de la democracia, son abogados de la justicia, no de la injusticia. Y esto que no debería repetirse, porque se supone que todo abogado debe ser abogado de la justicia. En Colombia toca construir la escuela, la corriente, la gente que haga realidad los abogados y las abogadas de la justicia. Y por eso necesitamos de ustedes la máxima capacidad intelectual al servicio de las víctimas. Y necesitamos de ustedes el máximo de humildad ante la víctima. Cuando nosotros llegamos aquí, aún era corriente
ver las colas de los desplazados, se llamaban a sí mismos desplazados, presionando por un mercado. Ojo, pareciera que primero no existiera la palabra víctima, o sea, pareciera que se hubiera construido otro estrato, el estrato 6, el estrato 5, el estrato 4, 2, 1 y los desplazados. Y que la población que se llamaba a sí misma desplazada no tuviera más garantía que pelear por un mercado. Ya habían tomas, recuerdo, bueno, iglesias, parques, para pelear por un mercado. Como si el Estado lo que tuviera que entregar fuese un mercado. Pues ya, con calma. Pues lo que se trata aquí, de lo que se trata aquí, es de ver, primero, que el desplazado es una víctima y que por tanto el nombre que hay que usar aquí es el nombre de la víctima. Son víctimas, víctimas del conflicto. Segundo, víctimas que puede ser que el victimario sea el Estado, que puede ser que el victimario sea el paramilitarismo, que puede ser que el victimario sean las guerrillas, pero son víctimas independientemente de quién sea el victimario, víctimas. ¿Y víctimas qué significa? Bajo el nuevo lenguaje de la paz, no bajo el lenguaje de la guerra. Víctima significa sujeto de derechos, de más derechos que los demás, grupo en condiciones de vulneración de sus derechos, grupo poblacional que debe gozar de la especial protección constitucional. Entonces ese que antes andaba o esa que antes andaba detrás de un mercado hoy debe ser lo prioritario para el Estado. Pero debe ser, y debe ser ya en virtud de la ley y de la Constitución. No es una persona que suplica, es una persona que tiene todo el derecho de exigir la restitución de lo que ella era antes de la comisión del hecho violento. Plena. Cosas no se pueden restituir, sabemos. Los muertos. ¿Quién los devuelve? ¿Cómo se valoran? Pero lo que sí sabemos es que la víctima que sobrevive hoy por ser familiar, por las condiciones que la hacen víctima, esa víctima debe ser restituida a su condición previa al acto de la violencia. No es un mercado lo que necesitan simplemente, es muchísimo más. Y si este es el nuevo lenguaje de la paz, entonces aquí, señores abogados y abogadas, esa víctima tiene que ser vista como el soberano sobre ustedes. No como el funcionario público que se siente soberano sobre el ciudadano. Todos nosotros sabemos que aquí ha sido corriente, ha sido cultura administrativa que el funcionario público mire por encima, sea déspota, o a veces no mire, o a veces simplemente su respuesta sea el insulto o algo peor que el insulto, el silencio. El funcionario que se siente monarca sobre el ciudadano. Herederos de un Estado que no ha sido democrático. Escuchaba en un Twitter hoy a Claudia López diciendo sobre el informe Basta Ya. Bueno, digamos, no vamos a entrar en ese análisis porque no se trata hoy de eso. Ya habrán
analistas. ¿La violencia ha sido en democracia? No es posible una violencia de estas en democracia. No es posible. La consecuencia directa de los números y las cifras es que en Colombia no ha habido democracia. Es que en democracia hay más muertos que en dictaduras. Colombia ha vivido una dictadura. Esa es la realidad. Colombia tiene un déficit de democracia. Colombia fue dominada por 25 años de estado de sitio y eso le metió a los funcionarios públicos una cultura en la cabeza. Y es que se suponen dictadores y no sirvientes del ciudadano. A mí me dicen que soy prepotente. Ahora soy prepotente porque no me siento a almorzar con Luis Carlos Sarmiento. Por eso me dicen prepotente. Me dicen prepotente porque no permito que el Estado, el espacio público, se doblegue al poderoso. Pero aquí tenemos que ser al revés. No somos prepotentes con el humilde. No es la señora de los tintos que llega aquí, por ejemplo, y entonces recibe de nosotros una mirada de desdén o una no mirada. No, señores. Aquí el funcionario público tiene que estar al servicio de la gente, del ciudadano, del común, decían al principio de esta república, del común. Y por tanto, ustedes, señores abogados y abogadas, les pido muchísima humildad, aguante, tolerancia, porque ante la señora que llega furiosa, incluso insulta, y yo qué culpa tengo, a veces dice el Foncillo, ¿por qué? Porque esa furia a veces, ese dolor contenido que se expresa en palabras, es el producto del dolor de la violencia. Y entonces ustedes tienen que tener una actitud que sepa entender, que sepa tolerar, que sepa decir, es que estamos a su servicio, señora, y demostrarlo, y que ella pueda sentir que ustedes son en realidad su principal instrumento de apoyo. Mire, muchas de las señoras que ustedes van a recibir, a oír, les asesinaron al marido, su apoyo, o el hijo mayor, o a veces todos sus hijos. Sus apoyos, de pronto en un acto brutal desaparecieron. Y entonces cuando ellas lleguen allí, van a tratar de ver en ustedes el reemplazo de ese apoyo. Si ustedes lo dan, estamos indemnizando víctimas. Si ustedes no lo dan, estamos repitiendo de nuevo la violencia, estamos volviendo otra vez a esa señora víctima. Y entonces el trabajo de ustedes es no solamente importantísimo desde el objetivo que hemos dicho, importantísimo desde la construcción de una nueva concepción del derecho, sino importantísimo también desde la idea de la construcción de una nueva concepción de la administración pública. Tolerantes, humildes con el común, con el público, pero firmes, decididos, sin miedo ante el poder que mató. $35 abogados, yo creo que tienen que volverse en 70, 100. Aquí ya doctor Sabogal nos habló de topógrafos que no sabíamos, de ingenieros catastrales. Ese es el reto. Los centros, dignificar los centros, porque este es el primer elemento, o sea,
La víctima debe garantizársele a la víctima la dignidad ante todo. Nuestros mejores sitios, nuestros mejores espacios, acabar la cola, acabar la madrugada, acabar la súplica. Sin ningún temor, claro. Ana Teresa nos dirá, ya me alargué demasiado, Ana Teresa nos dirá, esto se hace con dinero. Y mírenlas, y hablemos de eso, porque esta es la política pública. ¿Dónde está el dinero para las víctimas? Nosotros le pedimos al gobierno nacional que igual que en la primera década del siglo XXI se creó, no me acuerdo, los bonos que llamaron, los bonos, decían los primeros titulares de la prensa, los bonos de la guerra, que no eran más sino una sobretasa, era un impuesto al patrimonio de unos miles de millones de pesos hacia arriba. Nosotros le pedíamos, pues ahora hagamos los bonos de la paz igualitos, no se necesita más, incluso de esos miles de millones de pesos hacia arriba. Los bonos de la paz para ayudar a indemnizar a las víctimas. No hemos sido atendidos hasta el día de hoy. No es posible hablar de paz y decir que la víctima está en el centro de la paz, como esta mañana se dijo. Y voy a repetir las palabras del presidente Juan Manuel Santos. No es posible decir que la víctima está en el centro de la paz y que por tanto hay una política de amor hacia la víctima. Amor es presupuesto, dice el presidente Santos. De amores en el Estado se habla es con el presupuesto. Y por tanto, si la víctima va a estar en el centro del proceso de paz, independientemente del victimario, el presupuesto tiene que reflejarlo. Y todos sabemos que los presupuestos nacional o distrital pues tienen múltiples objetivos. Luego hay que recaudar más dinero para entregarlo a las víctimas en la indemnización. Por eso. Entonces, a nivel nacional no voy a hablar porque no es mi competencia, pero a nivel distrital, a nivel nacional deberíamos tener los bonos de paz. Yo propongo que se constituyan los bonos de paz. Pero, ¿cuál es el esfuerzo de la sociedad bogotana para financiar la indemnización a las víctimas? 2 veces esta administración le ha presentado al Consejo de la Ciudad el proyecto que permita recaudar recursos entre los que más tienen para poder financiar el programa de la restitución de las víctimas que habitan la ciudad de Bogotá. 2 veces ha sido negado. Los partidos políticos que han negado en el Consejo de Bogotá, el partido de la U, Cambio Radical, el Partido Verde, no me acuerdo qué otro partido, pero el Partido Liberal, pues deben decirnos con franqueza, ¿por qué el Partido Liberal, el Partido de la U, Cambio Radical y el Partido Verde aprobaron en el Congreso de la República, conmigo ahí, una primera vez, la ley de víctimas, que dice que hay que reparar integralmente a las víctimas? El actual presidente del Congreso, senador Cristo, militante del Partido Liberal, fue el ponente. Y el doctor
Guillermo Rivera del Putumayo, también militante del Partido Liberal. Entonces yo hago una pregunta. Claro, la ley hay que aplicarla. Yo aplaudo esa ley. Pero la ley hay que aplicarla, y para aplicar la ley hay que tener presupuesto. Entonces, ¿por qué los mismos partidos que aprobaron la ley en el Congreso impiden en el Consejo Distrital que se financie la aplicación de la ley, al negar la reforma tributaria que va destinada exclusivamente a la reparación de las víctimas en Bogotá? ¿Por qué el Partido Liberal apoya en el Congreso la ley de víctimas y en el Consejo de Bogotá niega la reforma tributaria para que las víctimas sean indemnizadas? ¿Por qué hace lo mismo el Partido Verde? ¿Por qué el partido de la U y Cambio Radical hacen lo mismo? Yo pienso que hay que generar un debate público, porque si vamos a reparar 400,000 víctimas en la ciudad de Bogotá, eso no se hace simplemente con rezos, eso no se hace simplemente con discursos, y eso no se hace simplemente con voluntades. Eso se hace con una acción concreta. Los sectores más pudientes de la sociedad bogotana, y en eso consiste el perdón y la reconciliación, deben estar dispuestos y de buena gana a que se transfiera una parte de la riqueza vía impuestos a la reparación integral de las víctimas de la violencia en la ciudad de Bogotá. Y el instrumento para hacer eso se llama el Consejo Distrital y tiene nombres propios: partidos políticos que apoyan al presidente de la República, pero pareciera que tuvieran doble cara. Aplauden el discurso, pero no permiten la realidad, no permiten la práctica. Y entonces este es un momento para demandarlo, y el alcalde de Bogotá lo demanda a la sociedad, lo demanda al Consejo Distrital. Somos capaces en Bogotá para enseñarle a Colombia que podemos recaudar los recursos que permitan en el corto plazo indemnizar integralmente el conjunto, el número de víctimas de la violencia que habitan hoy la ciudad de Bogotá, ¿sí o no? Si la palabra es sí, construimos paz. Si la palabra es no, lo que vamos es a mantener a la sociedad colombiana en la violencia perpetua. Mira, este libro, Basta Ya, lo hace el Estado, ¿cierto? Trata de ser una verdad. Todos sabemos que siempre será parcial, no hay verdad total y absoluta, pero lo hace el Estado. Entre 1948 y 1964, a quien le tocó hacer los libros que dejaron escrita esa violencia fue a la Iglesia Católica, que en 2 tomos que se llaman así, La violencia en Colombia, con el padre Guzmán Umaña, Germán Umaña, que no sé si él estará vivo, y Orlando Falsborda, que murió, y creo que allí apoyó Camilo Torres Restrepo el trabajo de investigación. Lograron una de las, hasta ahora insuperable, obra que retrató lo que fue la violencia entre el 48 y el 64. Ahora tenemos este, que retrata la violencia entre el 58 y hoy. Es decir, entre los 2 libros, no, obviamente, pero tenemos el retrato de la violencia, lo que ha pasado en este país, el intento de descubrir la verdad. Primero la Iglesia, ahora el Estado. Creo que es importante que ahora sea el Estado el que dé el primer paso. Creo que
¿Por qué el Estado no lo hizo en el 48, en los 50, en los 60, en los 70? Porque vivíamos una dictadura. ¿Por qué el Estado se atreve a hacerlo ahora? Porque tenemos una esperanza de democracia y de paz. Ojalá que esa esperanza de democracia y paz se vuelva realidad. Señoras y señores abogados, en buena parte esa posibilidad está en las manos de ustedes. Muy amables, gracias.